con defectos humerales. Los objetivos trazados para la charla son básicamente hablar de qué consideramos como un defecto humeral en el manejo protésico en hombro y cuáles son sus principales causas. ¿Qué puedo hacer para resolver dichos defectos óseos sin tener que agregar algún gesto quirúrgico? Y cuáles son los resultados descritos. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ahí lo estamos escuchando, hágale. Sí, ahí me da. Bueno, el Uribe no, como que no está escuchando, entonces yo creo que es un problema de audio. Y hablar de los resultados descritos en la literatura, específicamente dados por función, satisfacción y sobrevida del implante. Y por último, quiero responder esta pregunta dada un caso clínico del doctor Álvaro Negas, y es en el paciente mayor, si hay alguna literatura o alguna evidencia que me diga que es superior el uso de compuestos de aloinjerto o de endoprótesis para resolver dichos defectos humerales. Este problema es cada vez más frecuente y se va a volver cada vez más frecuente debido al aumento en esa indicación de prótesis que se ha visto en los últimos años. Y el problema es básicamente mecánico, dada porque hay grandes cargas que se dan directamente en el implante, en el sitio donde, donde tiene la unión con la zona metafisiaria o diafisiaria en el húmero, sin tener ese soporte metafisiario, lo que conlleva altas tasas de falla. Además, sumado a que no tenemos inserciones musculares, usualmente la función del paciente y la satisfacción que presenta el paciente con dichos procedimientos, pues será mucho menor. Mi objetivo será la restauración de la función articular glenohumeral. Sin embargo, hay que tener presente durante todo el desarrollo de la charla que estamos hablando en este contexto de una cirugía usualmente de salvamento y cirugías reconstructivas, que mi principal intención es mejorar el dolor del paciente y tratar de mejorar lo que se pueda la función, pero que es probablemente uno de los últimos procedimientos que tiene el paciente para lograr algo de movimiento de su extremidad. De manera histórica, los procedimientos que se hacían inicialmente cuando teníamos estos defectos eran las artrodesis, que no eran para nada sencillo porque precisamente no teníamos stock, aloinjertos masivos articulares con el gran problema del colapso de la superficie articular, endoprótesis descritas ya desde hace varios años para múltiples partes del cuerpo, sobre todo el hombro, porque de hecho el húmero es el hueso que más lesiones metastásicas tiene en el cuerpo, y compuestos al injerto protésico que en un principio estaban dadas por hemiartroplasias y que desde el advenimiento de la prótesis reversa, esta ha sido la opción de tratamiento probablemente de elección para la gran mayoría de defectos humerales. Hay que empezar preguntándonos qué diagnóstico tenemos y por qué el paciente presentó un defecto humeral, porque de acuerdo a esos hallazgos y a la respuesta de esa pregunta es que guiaremos el tratamiento. Para poderlas tratar tenemos que clasificarlas. Si encontramos alguna clasificación que nos diga el algoritmo de tratamiento, si encontramos alguna superioridad en el tratamiento, y por último, tener de antemano o conocer de antemano que esto es un reto quirúrgico porque son muchas las variables intraoperatorias que hay que tener presentes para poder resolver el problema del paciente. Dentro de las principales causas que describe la literatura para la producción de un defecto humeral en una prótesis están el stress shielding, del cual hemos hablado en charlas previas, el aflojamiento aséptico, que muchas veces puede ser una infección de bajo grado que nunca logramos cultivar, y también está dado por la enfermedad por el polietileno, sobre todo en ese notching que se produce en la prótesis reversa. Infecciones que podemos o no tener con cultivos positivos. Durante revisiones, cuando vamos a hacer extracción de manera iatrogénica, producir un defecto nosotros en ese procedimiento. Y por último, fracturas no tratadas o tratadas donde se produce una reabsorción y una desaparición de esa región más proximal del húmero. Si ven, la mayoría de estos contextos dentro de las causas de los defectos humerales se dan en el contexto de prótesis de revisión. Y muchos de los tratamientos están enfocados a ese paso a paso del manejo de revisión de una prótesis en hombro. Entonces, problemas como este, donde es una paciente que se le hizo una prótesis reversa por fractura con una desaparición de las tuberosidades y por consiguiente un aflojamiento completo del componente humeral o patologías tumorales, o simplemente fallas en ese componente mecánico protésico, son situaciones con las que, como les dije previamente, nos vamos a ver enfrentado
cada vez con mayor frecuencia. En cuanto a la clasificación, hay varios autores que proponen una forma de describirlas, pero lo que necesitamos es tener una claridad en tratamiento basados en la clasificación. Una de las más prácticas es por este primer autor, donde menciona que para él el punto crítico son 5 centímetros. A partir después de los 5 centímetros, necesita, además del manejo protésico, un soporte adicional a la prótesis para la disipación de esas cargas y evitar la falla temprana del componente. Boileau menciona también que para él el corte es esos 5 centímetros, donde los primeros 5 centímetros se pueden manejar con ajustes en la prótesis sin tener que adicionar un aloinjerto, y que el resto de efectos mayores a 5 centímetros lo maneja con compuestos de aloinjerto prótesis. Bueno, menciona las referencias que tiene la clasificación que da, donde dice que A es un defecto epifisiario menor de 2 centímetros, B es un defecto metafisiario menor a 4, C diafisiario y D por debajo de la inserción de más de 8 centímetros. Puntos críticos a tener presentes durante su clasificación, no tanto el tamaño del defecto diferente a los 5 centímetros, sino el sitio de inserción de los tendones, porque para él las series que él tiene, reconstrucción con APC, las hace además pues, con compuesto injerto protésico, las hace además con una transferencia tendinosa cuando el paciente tiene un defecto completo de los rotadores externos. Recordar entonces que la inserción del deltoide es entre los 5 a los 7 centímetros de la tuberosidad mayor y que ese pectoral mayor sea a 5.6 centímetros, donde su inserción desde proximal a distal tendrá un recorrido más o menos de 7 centímetros. Es en ese punto donde él tiene presente la inserción del latissimus dorsal y el teres mayor para hacer el episcopo como ayuda adicional a mejorar la función en esos defectos humerales proximales. Pero probablemente la clasificación que más herramientas da desde el punto de vista de tratamiento es la de Chalmers. Él determina esta clasificación por esta sigla, FAROS, y en el estudio inicial de la clasificación, se define cuál es esa concordancia inter e intraobservador, la cual no es buena. La interobservador es con un kappa de 0.54 y la de intraobservador de 0.61. Recordar que el kappa se considera bueno por encima de 0.6, se considera bueno por encima de 0.8 y por encima de 0.6 se considera aceptable. Sin embargo, es la única clasificación que determina el tratamiento dependiendo del defecto. Y como ventaja, solamente requiere radiografías AP y lateral para su clasificación. El primer escenario, entonces, es cuando usted tiene un defecto epifisiario, donde él menciona que es alrededor del 31% de la población o de la cohorte que él analizó durante su clasificación, donde la define como 1C cuando tiene una lisis del cálcar y como 1G cuando tiene una lisis de la tuberosidad mayor, como lo vemos en la imagen A, donde no tenemos cálcar, en la imagen B, donde tenemos la ausencia de esa tuberosidad mayor. Define la tipo 2 como defectos metafisiarios, pero que son proximales a la inserción de deltoides, donde el subtipo A es un adelgazamiento esperado del 50%, de acuerdo al sitio de la cortical donde no tiene el implante. Esa es la referencia que da. Y el subtipo B, donde tiene una pérdida metafisiaria y epifisiaria, pero que está por encima de la inserción del deltoides. Y la tipo 3, que son los defectos masivos, donde menciona que la subtipo A son defectos que están distales a la inserción del deltoides y donde el adelgazamiento de la cortical es más del 50% de lo esperado. Y la B, donde ya son defectos en algunas ocasiones de más de 2/3 de la diáfisis del húmero, donde su resolución probablemente sea la más difícil de todo el panorama. Menciona que para él, las que clasifica como 1C y 1G, en la 1C lo que hace es una aumentación con cemento para mejorar la altura, hace una cementoplastia para mejorar ese defecto del cálcar después de haber cambiado el componente humeral, y menciona que los vástagos usualmente necesitados están entre los 110 y 130 milímetros. Para la 1G es ampliamente variable y depende del sitio donde esté la tuberosidad mayor para su resolución, y esto tiene mucho que ver con la charla que dimos hace 8 días de mala unión de húmero proximal.
Para las más comunes y las más frecuentes, que son la 2A y la 2B, la 2A menciona que en ese escenario él empieza a considerar un compuesto de injerto prótesis, donde el vástago ya son vástagos de revisión entre 150 y 170 milímetros. Y para él, las 2B siempre debe ir acompañada la prótesis de un soporte estructural de un injerto para evitar la falla temprana. La 3A la maneja de la misma manera y en ocasiones menciona que cuando el defecto es muy largo, se describen injertos, pero de fémur, por el grosor de la cortical, porque provee un mejor sostén al vástago de prótesis. Sin embargo, dentro de la literatura que revisé, hay una serie larga de pacientes que se hace con esta técnica específicamente. Y donde usualmente la necesidad del vástago es de más de 200 milímetros o 20 centímetros para la fijación, para resolver ese defecto masivo. Y las 3B, donde pudiese ser más de 2/3 partes de la diáfisis, es en ese escenario donde él menciona que es la cabida para el manejo con endoprótesis parcial o con megaendoprótesis, que estaríamos hablando de un número completo. Uno tiene que tener unos objetivos como una lista de chequeo para la resolución de estos pacientes y lo primero siempre es mejorar el dolor. Estos pacientes, como les mencioné al principio, estamos hablando de situaciones de salvamento. Por lo tanto, este debería ser mi primer objetivo. Después de eso, tratar de mejorar todo lo que pueda la función con el tejido que hay remanente. Y como detalles técnicos tengo que tener muy presente la longitud, pues hablando específicamente de la altura del implante, porque esto tendrá un desenlace directo en inestabilidad o en menores arcos de movimiento porque no tenso de manera adecuada los tejidos. En la versión del implante, que en reversa es mucho más tolerable que en hemiartroplastia. Sin embargo, hay algunos tips de los cuales hablaremos más adelante para lograr la versión adecuada en el paciente y lograr la mayor longevidad del implante, tratando de que se dé esa consolidación o esa integración del injerto al paciente. Entonces, el primer parámetro que debemos controlar es la altura y probablemente sea uno de los parámetros más fáciles de tomar, pero no necesariamente los más fáciles de lograr. La altura está descrita por la ERMAN desde hace ya varios años, donde el mejor parámetro es tener una radiografía del húmero contralateral, donde usted tenga una medida establecida y de esa manera usted saber cuál es el defecto con el que tiene que trabajar al momento de tener el acto quirúrgico. Sin embargo, muchos de los procedimientos que utilizan compuestos al injerto prótesis mencionan que esa medida es importante tenerla en el manejo preoperatorio, pero que muchas veces por la retracción que tienen los tejidos y el estado nativo de la articulación hace que no siempre sea factible que usted logre la misma longitud, y lo que usted hace es dar un balance con el tejido blando que tiene el paciente, por lo tanto la altura se da en el momento intraoperatorio. Pero usted, este es el mínimo de examen que debe tener antes de entrar a resolver un defecto humeral. En cuanto a la versión, sabemos que la variabilidad de la versión es muy amplia de persona a persona, donde la mayoría de versión estará entre los 25 entre los 20 y los 40 grados de retroversión, donde está la punta de la campana de Gauss. Sin embargo, no todos los pacientes se encuentran en ese escenario y muchos de los autores procedimiento sea una retroversión de 20 a 40 grados, pero que eso podría tener un reflejo directo, uno, en inestabilidad, sobre todo en pacientes en los cuales usted tuvo que cambiar la versión de la glenoesfera por un defecto asociado de la glenoides, y segundo, en pacientes donde ya de entrada no tienen tejidos blandos suficientes para lograr un arco funcional de movimiento. Cuando usted modifica esa versión, no aumenta la inestabilidad, pero sí puede disminuir el posible arco de movimiento de ese paciente. Uno de los principales parámetros que tienen para dar la versión es usted lograr tener la corredera bicipital proximal y distal al sitio donde está el corte del compuesto al injerto prótesis. Sin embargo, mencionan que la corredera es ampliamente variable, donde de manera proximal es más medial y de manera distal es más lateral. Por lo tanto, en este escenario no pareciera ser un marcador muy confiable. El pectoral mayor es uno de los parámetros más reportados como un indicador de cuál es la versión dada al paciente por dos motivos. Primero, porque le puede dar la altura y segundo, porque le puede dar la versión. En cuanto a altura, la mayoría de pacientes, si estamos hablando de una hemiartroplastia,
del borde superior de su inserción a la punta de la cabeza estaríamos hablando de 5.6 centímetros. Y para una prótesis reversa está dado por 5 centímetros, con un intervalo de confianza del 95%. Ahí tendríamos la altura. Y mencionan que para usted dar la versión, en el sitio más lateral de su inserción, usted se lateraliza 1 centímetro más, y ese es el punto donde debe coincidir con la aleta posterior o con la región posterior del componente humeral que esté aplicando, porque ahí es donde es la versión dada por el paciente, esto dado en un estudio cadavérico. Y para otros autores, la imagen contralateral es un parámetro a tener presente dada la versión. Sin embargo, los que están en contra de esta medida mencionan que la variabilidad que se tiene en una y en otra extremidad es amplia, teniendo en cuenta la dominancia y la actividad del paciente. Por lo tanto, una imagen contralateral no siempre es el mejor parámetro. Este es el estudio que les menciono, donde se tiene en cuenta el pectoral mayor. Esto es una superposición de imágenes de una tomografía en el corte axial de la cabeza, en el corte axial de la diáfisis, en la inserción del pectoral mayor, donde mencionan que en ese sitio, 1 centímetro hacia atrás, que es la distancia D, en ese punto es donde debería ir el componente humeral posterior con esa marcación para dar la versión correcta del paciente. Y la última medida que encontré estaba por el doctor Adwal, donde él menciona la metaversión como el parámetro para dar esa versión. El problema de la metaversión es que usted necesita una región metafisiaria para poder lograr esta medida. Él menciona que el punto en la metáfisis donde es más oblicuo, como lo vemos en la imagen de la derecha, está en la misma orientación donde está la línea perpendicular a la superficie articular. Por lo tanto, si en el intraoperatorio usted tiene un defecto humeral proximal, sea en el escenario de fracturas o sea en el escenario de una revisión y no tiene claro la versión, usted puede tener presente que, miren la imagen de la derecha, donde la línea está dada por el antebrazo, y en el sitio donde es más ovalada la región metafisiaria hacia la derecha, esa es la versión de ese paciente, como uno de los últimos parámetros para evaluar o para lograr la versión específica en cada paciente. Entonces tenemos básicamente 3 opciones de manejo para esos defectos humerales. Solo el manejo protésico, y cuando hablo de solo la prótesis, hablo de las diferentes formas que puedo configurar mi prótesis para lograr llenar ese espacio de los que estamos hablando, menos de 5 centímetros. Para algunos autores es menos de 3 centímetros, entre 4 y 5 centímetros lo que hacen es aplicar un injerto estructural para dar soporte. Los compuestos al injerto prótesis, de los cuales hablaremos de ellos, y por último el manejo endoprotésico. Mencionamos que cuando estamos hablando de los defectos, usualmente nos encontramos en situaciones de revisión. Primero, la mayoría de autores mencionan que el abordaje del pectoral es el que se debe realizar. Si usted ya tiene una cicatriz previa, la idea es que usted se vaya por el sitio de la fibrosis, que no siempre es fácil. El solo abordaje ya es un reto quirúrgico, y que si usted llegase a errar, trate de errar un poco más medial para no dañar las fibras más anteriores del deltoides, obviamente sin pasar de la coracoides como un faro en el hombro. Para lograr retirar el componente humeral sin producir más daño, porque es otra de las formas de esos defectos que sea de manera iatrogénica, hay múltiples descripciones en la literatura para lograr la extracción del componente humeral, sin decir que sea sencillo. Por último, mencionan la osteotomía longitudinal, que es la que estamos viendo en la imagen, donde usted logra preservar al menos 3/4 partes del diámetro del húmero, donde es probablemente una de las últimas medidas, pero que de manera controlada podría producir menos iatrogenia y tener un stock suficiente para lograr hacer una revisión. Entonces, los defectos menores a 5 centímetros, usted puede modificar la glenosfera, ponerla lateralizada, poner componentes excéntricos y poner componentes metálicos que traen algunas prótesis para lograr aumentar ese defecto que tiene metafisiario. Sin embargo, hay algunas consideraciones técnicas. Este es un estudio biomecánico que lo que quiso evaluar es el punto de falla de los componentes protésicos cuando usted tiene un defecto y cuando usa componentes modulares y no modulares. Lo que ellos hacen son cargas cíclicas con estos 4 grupos. Un grupo
donde no tiene, dos grupos donde no tienen defecto, con componentes modulares y con componentes no modulares. Y otros dos grupos donde tiene defecto con componentes modulares y no modulares. Lo que ellos encuentran en este escenario es que de manera vertiginosa y exponencial la falla en los componentes que están en números con defecto es casi el doble y aumenta de manera exponencial. De hecho, mencionan que no siguen con hasta terminar el estudio por la gran dispersión de los datos, donde claramente con defecto humeral la falla es muy temprana. Y dentro de ese grupo de defecto comparan los componentes modulares y en monobloque y mencionan que de los que tuviesen falla, el 58% se debía a componentes modulares versus no fallas en los componentes monobloque. De ahí es que se extrae el tema de que siempre que usted maneje un defecto humeral, la idea es que siempre lo maneje como monobloque, al igual que lo hace en fracturas, para evitar la falla temprana. Y esto ya lo habían dicho algunos autores, como el doctor Balch, donde menciona que cuando usted utiliza componentes modulares se produce tres formas en las que falla el componente. La primera es la inestabilidad, porque no tiene un soporte y no tiene adecuada tensión de tejidos blandos. La segunda es la disociación de los componentes por ese micromovimiento que se está produciendo, y la tercera lo describen como desatornillamiento del componente, sobre todo cuando hace movimientos de rotación interna y externa, como lo vemos en la imagen. Y esto es confirmado por otros autores como Levy, donde menciona que no solamente fallan de manera temprana, sino que la satisfacción del paciente es pobre cuando usa injertos modulares sin defectos entre los 3 a los 5 centímetros. A la imagen de la izquierda ven cómo se va produciendo ese desatornillamiento que dice el doctor Balch, y en la imagen de la derecha donde se da una disociación del componente humeral, precisamente porque no tenemos una adecuada tensión de tejidos blandos, sino donde falla el componente. Y por último, donde hay fracturas del componente, sobre todo es modular, por las cargas no soportadas por el injerto alrededor de la zona metafisiaria. Cuando hablamos de efectos mayores de 5 centímetros, es en este escenario ideal donde usamos componentes al injerto prótesis. Y en la imagen de la izquierda ven una de las situaciones que describe el doctor Boileau, donde ya les voy a explicar cómo recomienda él su forma de aplicarlo. Y en la imagen de la derecha, donde se utiliza al injerto pero de fémur, porque algunos autores mencionan que tiene la ventaja de tener mucho mayor grosor, por lo tanto dar mayor estabilidad. Y mencionan que queda como un anillo de servilleta, como lo vemos en la imagen. Sin embargo, no encontré, como les dije, una serie o una corte de pacientes que reportara los resultados al injerto específicamente. La clínica Mayo recomienda esta forma de aplicación y de fijación de ese compuesto al injerto prótesis, donde ellos hacen, después de preparar la glenoides, hacen el componente humeral con la prueba y traccionan, y de esta manera miden cuánto es el defecto remanente del componente humeral. En el injerto, en ese sitio, hacen el corte a la misma altura que ellos planearon o que vieron de manera intraoperatoria, y dejan los tejidos blandos, específicamente la parte posterior del manguito y el subescapular, para poder hacer una reparación si los tejidos lo permiten. Esta parte la cementan y esto lo aplican en el paciente, tratando de lograr un contacto estrecho en el sitio de la osteotomía. El doctor Sánchez, Joaquín Sánchez Sotelo, menciona que le dedica mucho tiempo específicamente a que la unión de perfecta, porque es una de las falla estos compuestos del injerto prótesis. Menciona que le dedica todo el tiempo para que quede un corte preciso. Y lo aumentan con una placa, dando una compresión en el sitio de la osteotomía, logrando una estabilidad absoluta. Lo que hacen después de dar esta compresión, aquí estamos aún con el componente de prueba, después de dar la compresión sacan el componente, cementan y ponen el componente definitivo, para tener una construcción similar a lo que estamos viendo, donde si los tejidos blandos lo permiten, se hace una reparación en la región posterior del manguito y en la parte anterior del manguito, con un tipo de sutura que denominan como pant over vest, donde hay mayor contacto del tejido para que se pueda dar su cicatrización. Este es uno de los ejemplos
clínicos de un paciente, qué pena que quedó la imagen mal, es una injertoplastia que falla, donde hacen una revisión al injerto con la prótesis reversa y lo aumentan con una placa logrando una compresión en el foco de fractura. Uno se podría aquí preguntar por qué tanto tornillo. En principio no lo necesita para lograr esa estabilidad absoluta, pero si ven el sitio de la unión, es difícil de ver el sitio de la osteotomía. En la imagen de la izquierda, en el postoperatorio, en la de la derecha menciona que ya tiene una consolidación. Además de este sistema de fijación con aumentación con placas, está descrito el vástago bloqueado con osteotomía en corte escalonado en espejo, que es la técnica del doctor Boileau, que lo menciona como técnica Pasteur, y la última técnica descrita por el doctor Mark Frankel como el corte escalonado. El doctor Boileau menciona las ventajas, lo mismo, de tener el componente metafisiario proximal. Estabilidad al compuesto, disminuye el aflojamiento por rotación y le da tensión a los tejidos blandos. Además, él menciona de su técnica, como siempre lo hace, el aumento del avío RSA para la lateralización y de esta manera mejorar la tensión de los tejidos blandos y mejorar la compresión tanto del injerto glenoideo como del injerto del componente humeral. Él menciona que cuando hace la preparación del injerto lo hace en una solución salina a 37 grados, pues a temperatura corporal, y que usa rifampicina antes de la aplicación en el paciente. Ese corte escalonado, también en espejo, es con un corte 2 centímetros más distal de lo que él cree que es el defecto que tiene el paciente. De manera a mano alzada hace el corte escalonado y con un número del paciente dibuja el corte que le quedó en el componente protésico, y de esa manera menciona que hace una conexión precisa y que esto le provee una estabilidad rotacional donde no necesita una placa para dar la estabilidad necesaria para la consolidación del injerto. Y lo que menciona es que de manera ocasional él utiliza solo esto con cemento, o a veces utiliza tornillos si el vástago de revisión lo permite, o a veces utiliza alambres de cerclaje para lograr la consolidación. Este es uno de los ejemplos que tiene el doctor, la imagen que ya les había mostrado de una paciente que falla por reabsorción de las tuberosidades mayores después de una fractura, luego de 10 años, donde tiene un aflojamiento completo del componente humeral, donde usted ya tiene un stress shielding importante y una desaparición del húmero proximal. Más o menos son 7 centímetros de defecto. El de la derecha es el posoperatorio inmediato, donde no utiliza nada más que ese corte descalonado en espejo, con la técnica Pasteur, como él lo menciona, y con un vástago que es bastante grueso, donde ocupa gran parte de la diáfisis, pero no necesita nada adicional para lograr su consolidación. En esta paciente, él no hace la transferencia del episcopo y menciona que 4 años después de la revisión, pues la paciente tiene muy buen control del dolor, de hecho es funcional, pero no tiene la rotación ni la elevación esperada con este procedimiento sin la transferencia. Diferente a cuando lo empieza a desarrollar con la transferencia, con el episcopo, en un paciente donde tiene una lesión metastásica por 11A renal, más o menos reseca 10 centímetros del húmero proximal, hace el mismo procedimiento, pero con la transferencia, y menciona cuáles son los resultados después de 2 años a la izquierda, donde menciona que ya hay una consolidación de ese compuesto al injerto prótesis y donde tiene una elevación y una rotación externa similar al lado contralateral. Por último, un ejemplo donde tenemos un paciente con infección periprotésica en la imagen A, donde hay un aflojamiento completo del componente humeral y el componente glenoideo, donde se hace un espaciador con cemento con antibiótico y donde utiliza este vástago que tiene la ventaja de poder tener bloqueos en el vástago, lo que le confiere una estabilidad rotacional además del corte escalonado. Vemos en la imagen 6 meses y 2 años postoperatorio, donde se da una consolidación completa del injerto, donde además, miren que utiliza un injerto estructural de glenoides para resolver también el defecto glenoideo. Situaciones complejas donde recordemos que estamos en situaciones de salvamento. Y por último, el doctor Frankel hace una modificación y lo que él menciona es que sí hace una aumentación, pero utiliza el mismo corte, dejando un 5 centímetros de cortical lateral del halo injerto,
donde lo utiliza como elemento adicional de estabilidad al injerto del paciente. Él prepara básicamente o calcula el defecto de la misma manera que lo habíamos mencionado previamente, reseca todo ese componente del injerto metafisiario, porque la prótesis específica de él lo hace de manera inlay, donde asienta toda la bandeja en el componente metafisiario y con alambres de cerclaje, como vemos en la imagen, sin usar una placa adicional, logra la estabilidad necesaria para la consolidación del injerto. Diferentes formas de fijación, no encontré superioridad de una versus la otra, y creo que es más sencillo la fijación con placa que la fijación con estos cortes escalonados, donde además necesita más tiempo y necesita ser muy preciso para que haya un buen contacto en el sitio del corte. Esta es la imagen después de la consolidación, donde esa placa lateral sirve como sostén durante la consolidación. ¿Cuáles son los beneficios del manejo con el injerto? Lo primero es que es más biológico en principio porque usted está aumentando el stop óseo. Podría tener un soporte para hacer la reparación del manguito, que es uno de los contras que tiene el manejo con endoprótesis. Si bien la endoprótesis viene con mesh, aunque estuve preguntando a los cirujanos de ortopedia oncológica, ya no lo utilizan mucho el mesh, que es la mallita donde pegaban los tejidos blandos porque producía mucha reacción inflamatoria. La endoprótesis tiene orificios donde usted puede hacer la reinserción tendinosa, pero de ahí a decir que el tendón cicatrizó y que va a funcionar de manera adecuada, pues eso está en duda. Otro de los beneficios es que la forma del húmero proximal mejora esas fibras del deltoides que hemos hablado en biomecánica, del wrapping del deltoides, lo cual mejora la función en abducción y en algo de rotación interna y externa, mejora el contorno y la cosmesis del paciente, y ese soporte estructural es esencial para el buen funcionamiento de la prótesis. Dentro de los problemas con el uso del injerto, pues está claramente la infección que puede venir del donante, donde el paciente, si no se hace una integridad de ese injerto, pues va a funcionar como un secuestro y ante cualquier colonización bacteriana o ante cualquier bacteremia, pues va a ser un sitio grande de infección. Se presentan no consolidaciones, sobre todo en el sitio de la osteotomía, por consiguiente una reabsorción y una falla del implante, y no es una cirugía que se considere sencilla, son muchas variables que usted tiene que tener en cuenta para la buena ubicación y buen funcionamiento de la prótesis, lo cual conlleva tiempo pues, y mayor riesgo de infección quirúrgica. Y tiene las contraindicaciones. Lo primero es que usted tenga una infección no controlada. Tiene que, en ese escenario, tener 2 tiempos y tener una fase supurativa controlada con un germen definido y manejado de manera específica. Pacientes que tengan poco potencial de cicatrización, como pacientes que fueron sometidos a radiación o a quimioterapia, donde no tienen buenos tejidos blandos para que se dé esa integración del injerto. Mencionan que una ausencia de mínimo de húmero distal para la fijación estable, pero no mencionan cuál es ese mínimo de húmero distal. En ese escenario probablemente sea mucho más predecible una endoprótesis o una mega endoprótesis para el manejo de ese defecto. Pacientes con fibrosis extrema, donde usted tiene que hacer mucho gesto quirúrgico, donde puede que el paciente no tenga una adecuada cicatrización y consiguientes problemas con la herida y con la infección. Parálisis que no se puedan resolver, sobre todo el deltoides, y que no tenga opciones de transferencias. Y defectos glenoideos asociados graves, donde pues, primero hay que resolver el defecto glenoideo antes de resolver el defecto humeral. Esta es una revisión de hace 2 años, relativamente reciente, de la Clínica Mayo y la Universidad de Florida, donde quieren ver cuál es esa integración, ese porcentaje de integración de ese injerto en los pacientes sometidos a APC. Son pacientes desde el 70 hasta el 2018 y en ese lapso solamente logran recoger 115 pacientes. Estamos hablando de un escenario que no es para nada sencillo. De esos 115 APC, 14 pacientes, dentro de los que pueden tener el seguimiento, presentan revisiones que equivalen al 12%. 7 por no consolidación del injerto, 5 por inestabilidad y 2 por fractura del injerto. Y lo que ellos quieren preguntarse es si este procedimiento si puede de verdad restaurar ese stop por la integridad del injerto. Ellos hacen una clasificación de esa integridad
mencionan que la clasifican como A cuando ven que la integración del 100%, B cuando es parcial, pero parcial entre el 1 y el 99% de la longitud del injerto, y C cuando no se hacen retenciones, cuando estos pacientes fueron llevados a revisión. De todos, la mayoría de pacientes mencionan que tienen una integración del 100% con un seguimiento hasta el momento de la revisión de 22 meses, como lo vemos en la tabla. Por lo tanto, pareciera que la integración del injerto, eso no lo concluyen ellos, sino que es mi parecer, que en el húmero proximal, probablemente por su vascularización, ese proceso de creeping substitution que se da en estos injertos masivos, pareciera ser un poco más temprano o más rápido que en el resto del cuerpo, o por lo menos donde se dan los reportes, que en el escenario de ortopedia oncológica es donde uno más lee de la integración de sus injertos y donde recomiendan que cuando usted haga estos procedimientos debe dejar ese material de osteosíntesis o ese material de fijación por muchos años, porque esa integración puede durar mucho tiempo, inclusive puede que no se integre. Pero este es de los poquitos estudios que hay, con una fecha relativamente reciente, donde la gran mayoría de pacientes tienen una integridad bastante grande, y miren que la edad de los pacientes es muy variable, desde los 8 hasta los 70 años. Por lo tanto, la edad no parecía ser una contraindicación para los aloinjertos, para los compuestos aloinjerto prótesis en los defectos humerales. Ellos mencionan ese 43% con retención completa y retención parcial del 21%, o sea, el 64% de los pacientes tuvieron un aumento del estrés después de este procedimiento. Este es uno de los ejemplos de un paciente con hemiartroplastia que fue llevado a revisión por el ascenso y por inestabilidad, y donde encuentran que esa integración del fue la mayoría del injerto, donde pudieron hacer una cirugía adicional, donde pudieron asentar una prótesis adicional. Y en los defectos subtotales, el escenario probablemente más sombrío para los defectos humerales es donde está la cavidad para la endoprótesis o el recambio humeral completo, como lo vemos en la imagen de la derecha. Dentro de lo que encontré, casi siempre que uno busca endoprótesis, hablan de un escenario oncológico, por lo que les había mencionado, que es el hueso con mayor metástasis en el cuerpo, el hueso largo. Dentro de las virtudes que tiene la endoprótesis, es que tiene mucha versatilidad, porque son componentes móviles donde usted fácilmente puede lograr la longitud y fácilmente puede lograr la versión sin tener que tener muy precisa la unión del implante al hueso, lo cual podría disminuir el tiempo de cirugía. Entonces, si lo tenemos presente en un paciente mayor con muchas comorbilidades, pues podría ser una ventaja real. El problema, como les dije, es que usted no está agregando biología, que esas inserciones que usted sí podría hacer al componente, pues no van a producir una cicatrización, y en ese escenario pues uno no sabe qué tan útiles vayan a ser como contras de la endoprótesis. Es uno de los trabajos más recientes que encontré específicamente en defectos humerales con este tipo de procedimientos. Es un estudio de carácter retrospectivo, donde no solamente reporta los arcos de movimiento, sino la percepción dada por los pacientes con los diferentes puntajes y las complicaciones dadas por la endoprótesis y por la mega endoprótesis. Son apenas 13 pacientes con una edad promedio de 68 años, y van desde los 39 hasta los 88. Y lo que uno encuentra en la revisión es que las longitudes de los defectos pues, son muy grandes, como lo estamos viendo: 18 centímetros, 18.3, 18.9. Es el escenario donde usualmente se utiliza. Y cuando uno va a ver la escala visual análoga y los desenlaces funcionales, los puntajes no son muy altos. Es decir, la satisfacción que se obtiene del paciente con este tipo de procedimientos tampoco es que sea muy elevada. Además que se presentan las complicaciones que, como estamos hablando ya de una cirugía probablemente de salvamento, pues no quedan muchas más opciones cuando tenemos una complicación en un componente donde usted no está restaurando la biología del paciente. Entonces, escenarios como los que estamos viendo en la imagen, donde el paciente tiene una buena evolución con un defecto masivo, una prótesis reversa donde tiene algo de función, sería lo ideal. Pero cuando tenemos complicaciones como fracturas en estas endoprótesis, el manejo no es fácil, no es sencillo, y nos podríamos estar enfrentando a que un paciente que tenga que quedar balante, o que uno esté pensando en algún tipo de ablativo
de manejo quirúrgico para la extremidad. Las complicaciones que se reportan en la literatura con estas endoprótesis están alrededor del 50%. Y mencionan que la sobrevivencia del implante a 11 años es apenas del 45%, es muy baja. En cuanto a las escalas visuales análogas y de percepción del paciente, sí mejoran. Los arcos de movimiento no mejoraron mucho, precisamente porque lo que les estoy diciendo de que las sensaciones tendinosas pues, no son las mejores y que los pacientes no reportan buenos puntajes o buena percepción después del procedimiento. Mencionan que en esa cohorte retrospectiva 38% presentaron complicaciones postoperatorias y hasta el 31% de manera temprana requirieron una nueva intervención o por sospecha de infección o por seroma o por inestabilidad. De los resultados, la literatura no ha tenido todavía cuál es el mejor tratamiento en defectos humerales. Como conclusiones tengo que hay que definir de manera adecuada la causa para usted saber cómo va a enfocar el tratamiento. La utilidad que le encuentro en la clasificación de Chalmers es que sirve para enfocar el tratamiento. Creo que las demás clasificaciones, pues lo único parámetro que tienen es si es por encima o por debajo de 5 centímetros y con eso definir si es un compuesto en injerto prótesis o no. Desde que sale la prótesis reversa, todos los injertos o todos los compuestos de injerto prótesis están definidos con reversa y no con hemiartroplastia, y siempre usar un monobloque cementado como estrategia de tratamiento en estos pacientes. Claramente más de 5 centímetros, esa es la indicación. Y en el escenario donde uno tenga que definir si una endoprótesis o un compuesto de injerto prótesis, el único parámetro que encontré que no es la edad es que usted necesita un mínimo de fijación distal para lograr esa unión de la injertoprótesis, pero tampoco encontré cuál es la distancia mínima del número distal, por lo tanto, mucho a la acción del cirujano o a la experiencia del cirujano el escoger uno versus la otra.